Hola, mi nombre es Andrea Novembre y en este video vamos a trabajar acerca de la resolución de problemas que involucran la noción de módulo y la noción de opuesto de un número. Es decir, vamos a analizar esos problemas y vamos a pensar en cómo podemos resolverlos. Pensando en los tipos de problemas en los que intervienen módulos, o por lo menos los tipos de problemas con los que vamos a trabajar ahora, ¿no? Eh, cuando hablamos de módulo de valor absoluto, además de calcular los valores absolutos de números, se van a plantear problemas en los que intervienen encontrar el conjunto de números que verifican ciertas condiciones cuando esas condiciones están dadas mediante un módulo o en las que interviene algún módulo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a pensar en la resolución de estos problemas desde un punto de vista geométrico, es decir, apoyándonos en la recta numérica y en la noción de módulo en tanto distancia entre un número y el cero. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar en que nos piden encontrar todos los números enteros para los que se cumple que su módulo sea igual a 3. Entonces vamos a poner en juego la noción de módulo en términos de distancia para ver cómo lo podemos pensar. Si bien ya dijimos cómo era la interpretación que hacíamos del módulo, del valor absoluto en términos de distancia, siempre conviene repetirla, tenerla en cuenta para ver de qué manera se puede utilizar para resolver un problema. Entonces, nos pedían encontrar todos los números cuyo módulo sea igual a 3. Es decir, todos los números que están a 3 unidades de distancia del cero. Entonces, para pensarlo en una recta numérica, tenemos que recordar que la distancia es siempre positiva, entonces no importa para qué lado se mide esa distancia, en este caso va a seguir siendo de 3 unidades. Como estamos en una recta numérica, solo hay dos lugares para moverse, para determinar distancias, que es hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si a partir del 0 nos movemos 3 unidades para la derecha, encontramos el número 3. Y si nos movemos 3 unidades para la izquierda, encontramos el número menos 3. Y estos son los únicos dos números que están a 3 unidades de distancia del 0. Esto significa que el conjunto solución de esta ecuación es el conjunto formado por los números menos 3 y 3. No hay otros números que cumplan con esta condición. Vamos a ver ahora otro tipo de problema. Pusimos en juego recién para pensar en cómo resolver la ecuación con módulo, la podemos utilizar para pensar en la resolución de una inecuación con módulo. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de resolver esta inecuación que plantea hallar todos los números enteros, no dice enteros, pero estamos trabajando en el conjunto de enteros, que verifican que su módulo es menor que 3. O sea que en términos de distancia buscamos los números cuya distancia al 0 es menor que 3. Y vamos a ir a la recta numérica. Nosotros recién vimos que tanto el 3 como el menos 3 están justo a 3 unidades de distancia del 0. Si queremos encontrar números que estén a menos de 3, nos tenemos que ir acercando al 0. 3 no puede ser porque dice menor que 3. Y los números que, los números que vamos encontrando a medida que nos vamos cerrando, acercando hacia el 0, son el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Esos números que recién mencioné están a distancia 2, 1 o 0 del 0. Es decir, menos que eso no puede ser porque dijimos que el menor valor para la distancia es 0. Y más que eso no puede ser porque la inecuación me impone
que tengo que encontrar los números cuya distancia al 0 sea menor que 3. Entonces, el conjunto solución son estos números, ¿no? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Voy a aprovechar para pensar en otras maneras de escribir el conjunto solución. O sea, yo en este caso pude enumerar cuáles son todos los elementos, cuáles son todos los números que cumplen con esta condición, pero también podríamos haber intentado describir con cierta característica que tienen en común cuáles son todos estos números. Entonces esto me da la posibilidad de dos maneras diferentes de escritura. Si miramos la primera, esta que tenemos acá, estamos diciendo, estas escrituras que tienen una X en el medio y números para un lado y para el otro, se leen desde el medio hacia afuera. O sea, yo voy a decir, estos son los X pertenecientes al conjunto de los números enteros, tales que, y empiezo a leer desde acá. X, ¿cómo es respecto del menos 2? Voy para allá, ¿no? X es mayor o igual que menos 2. ¿Sí? Fíjense que el simbolito está abierto para el lado de la X, por lo tanto X es mayor o igual que menos 2. Y vuelvo al medio y lo leo ahora hacia la derecha. Y al mismo tiempo cumple con que X es menor o igual que 2. Así es como se lee esto y como debe entenderse. O sea, decir todos los números entre menos 2 y 2, incluyéndolos, es lo mismo que decir que X es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Esto mismo lo podría decir de esta manera. Son los números enteros tales que X es mayor que menos 3 y menor que 3. Recuerden que como es mayor y menor, no mayor o igual y menor o igual, no incluye ni al menos 3 ni al 3. Es decir, que en este caso podríamos hablar de los números que están entre menos 3 y 3. Bien. Pero también podemos pensar en hallar todos los números que verifican que su módulo es mayor o igual que 3. Fíjense que si miramos el recorrido que hicimos, primero pensamos en los números cuyo módulo es igual a 3, después pensamos en los que su módulo es menor que 3 y ahora vamos a pensar en los que tienen un módulo mayor o igual que 3. O sea, en términos de distancia, los números que están a 3 o más unidades del 0. Entonces, si vamos a nuestra recta numérica, vemos que el 3 y el menos 3 ya sabemos que están justo a 3 unidades de distancia, así que esos nos van a servir para resolver nuestra inecuación. Ahora, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2, todos estos que están acá, estos están, hasta ahí, ¿no? Hasta el 2, están a menos de 3 unidades, o sea que estos no me van a servir. Entonces, me tengo que ir alejando del 0 para estar a una distancia mayor que 3. Entonces, o voy a estar desde menos 3 hacia atrás, hacia la izquierda, que es donde están los números más chicos que menos 3, el menos 3, el menos 4, el menos 5, etc. O voy a estar desde 3 hacia la derecha, nuevamente alejándome del 0, porque la distancia tiene que ser más grande que 3. Y ahí encontramos el 3, el 4, el 5, etc. Bueno, acá no puse el 3, va el 3 también, ¿no? Ahí va el 3. Bien, entonces, en este caso, fíjense que tuvimos que poner puntitos suspensivos a diferencia del que miramos recién, porque son infinitos los números que cumplen con esta condición. Entonces no podemos enumerarlos todos. Ahora, al enumerar los que están y dejar los puntitos suspensivos, uno puede entender, en este caso particular, cómo sigue ese conjunto. Es decir, si yo estoy en menos 3, después voy a menos 4, después voy a menos 5, ya se entiende que ahí sigue el menos 6, el menos 7, etc. Y lo mismo para los valores mayores, ¿no? que 3. Esta es una manera de escribir este conjunto. Otra manera, como hicimos recién, es intentar caracterizarlo.
¿Y cuál es la característica que tienen todos estos números? No todos cumplen la misma condición. Es decir, por un lado tenemos estos que están acá, del menos 3 hacia atrás, que son todos menores o iguales que menos 3. Por otro lado, tenemos desde el 3 hacia la derecha, que son los números que son mayores o iguales que 3. Entonces, los que me van a servir son tantos los que están de un lado como los que están del otro. Pero no hay ningún número que cumpla con las dos condiciones al mismo tiempo. No puede ser un número al mismo tiempo menor que menos 3 y mayor que 3. No hay ninguno. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Lo escribimos con un O. Cuando decimos O, ya estamos diciendo en matemática y en este tipo de problemas que no se pueden cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces necesitamos escribirlo con un O. Y en términos de conjuntos lo podemos expresar de esta manera. Los números enteros, tales que x es menor o igual que menos 3, que son los que están de menos 3 hacia la izquierda, o x es mayor o igual que 3, que son los que están desde 3 hacia la derecha. En el caso anterior lo podíamos expresar con un i, porque los números que nos servían para la inecuación módulo de x menor que 3 eran los números mayores que menos 3 y al mismo tiempo menores que 3. Bien. En un problema que involucre opuestos, en una resolución de una inecuación que involucra opuestos. Y vamos a pensar en hallar todos los números enteros que verifican que menos x es mayor o igual que 3. Recordemos que menos x lo leemos como el opuesto de x, ¿no? Entonces buscamos los números cuyos opuestos sean mayor o igual que 3. Y nuevamente nos vamos a apoyar en una recta numérica para poder pensar en cuáles son todos estos números. Ahora bien, vamos a ir analizando esto. Los números con los que vamos, lo que sabemos por ahora es esto, ¿no? Que tenemos números cuyos opuestos son mayores o iguales que 3. Es decir, que están desde el 3, desde acá, para allá. Acá hacia la derecha, ¿no? Acá están los valores de los opuestos de un número. Nosotros vimos que si buscamos el número cuyo opuesto es este, o sea, la relación entre un número y su opuesto, siempre es una relación de simetría respecto del 0 en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número que está ubicado acá en el 3, su opuesto va a estar acá ubicado en el menos 3. Si tengo el 4, su opuesto va a estar en el menos 4. Si tengo el 5, su opuesto va a estar en el menos 5 y así sucesivamente. O sea, a medida que me sigo moviendo hacia la derecha, acá, voy a ir encontrando valores que van a estar cada vez más a la izquierda del menos 3. Porque recordemos que tienen que estar a la misma distancia del 0. Entonces, el menos 3 está a la misma distancia que el 3. El menos 4 está a la misma distancia que el 4. Y ahí vemos que todos los que nos sirven son estos, todos los números que están para allá. O sea que si el opuesto de un número es mayor o igual que 3, el número original, x, tiene que ser menor o igual que menos 3. Y los números menores o iguales que menos 3 son menos 3, menos 4, menos 5, que nuevamente es un conjunto infinito de números y por eso los representamos con unos puntos suspensivos. Esto dijimos que también podíamos representar el conjunto de solución describiendo cuál es la característica común que tienen estos números, que en este caso es la característica de ser menores o iguales que menos 3. Entonces lo podemos representar de la manera que está acá. Bien, entonces en este video hicimos todo un recorrido analizando varios problemas que involucran módulos
un problema que involucra opuestos, pero me parece que es suficiente como para empezar a pensar en cómo son todos estos problemas. Así que bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.